Solo es un video de prueba. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 3:36 de la mañana. Válgame Dios, 3:36 de la madrugada. Y estoy haciendo este video a esta hora porque me quedé sin celular. Mi celular tronó, se mojó, se dañó, ya no sirve. Y bueno, he estado algo ocupado tratando de hacer el proyecto. Estoy tratando de integrar el proyecto, un proyecto que hable acerca de la venida de Jesús, y entre más escarbo, más información fluye, y al final entiendo que para revelar un conocimiento, entiendo yo que para revelar misterios, secretos, códigos, no solamente basta la Biblia, sino que hay que dar las diferentes perspectivas o conocimiento o estudios que hay acerca del tema de la venida de Jesús, porque no basta solo con la palabra, hay que reforzarlo más, porque no es un tema del cual se tenga que hablar a la ligera. Sí, en el pasado, cuando nació Jesús, los que tenían el conocimiento para interpretar la astronomía fueron los que tuvieron el privilegio, ¿sí?, de saber cuándo nació Jesús. Y en la Biblia está registrado que fueron los persas, y en las otras escrituras también lo confirma. Sí, eran sabios, no eran magos. Se les decían magos por cuestión de su nacionalidad o de su país, pero fueron sabios persas que interpretaban la astronomía, y gracias a la sabiduría o conocimiento referente al movimiento de los astros, sí, es que ellos supieron cuándo es que nació Jesús. Y así como Dios les reveló la dicha o el privilegio de saber el nacimiento de Jesús, también está registrado en las otras escrituras que lo mismo sucedió con Abraham o Abraham. Cuando Abraham nació, también hubo un movimiento en las estrellas o en los planetas, como lo entiendan, y gracias a la interpretación de los sabios fue que sabían cuál era el destino, o cuál fue la razón por la cual Dios envió a Abraham, y eso a él acarreó persecución, igual que a Jesús. Entonces es es un requisito que tú por lo menos sepas Mazarot o astronomía, no astrología, sino astronomía, para que puedas entender cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y que antes de que las cosas sucedan en la tierra, Dios te lo revela a través del movimiento de las estrellas. Y como eso es un tema que no te lo enseñan en las iglesias, te lo tachan de paganismo, ¿sí? Y no entienden, porque no quieren entender quiénes, los ministros, los pastores. Muchas veces las iglesias están constituidas por pastores, ni siquiera hay ministerios de maestros, evangelistas, profetas. Simplemente hay un Dios, por lo general, en las iglesias, y ese Dios es el pastor. Entonces, cuando hay nada más un ministerio de los 5 que debe de haber en las iglesias, se cometen muchos errores, y muchas veces, al estar al frente un evangelista, ¿qué puede saber un evangelista en comparación de un maestro, de alguien que tenga el ministerio de maestro? ¿Qué puede saber un evangelista a comparación de un maestro? Y el conocimiento por lo general es nulo, es mínimo, o sea, es nada.
En cambio, en la antigüedad habían sabios que lograban interpretar la astronomía. Y gracias a la sabiduría en la interpretación de la astronomía es como se supo la fecha de nacimiento de Jesús. Hoy en día, al no tener estructurada bien las iglesias con los 5 ministerios, se cometen muchas atrocidades. Y al estar al frente un pastor indocto por lo general en estos temas de astronomía, sí, yo soy un indocto, pero hay niveles de ignorancia, porque lo que yo sé, tú lo puedes saber, y lo debería de saber un pastor, por lo menos, y no te lo enseñan, porque no les interesa, viven como andan navegando en un barco sin vela o sin velo, sin timón, de aquí para allá, y no entienden. Al no entender los tiempos, no saben hacia dónde va su barco, aunque adelante haya un abismo. ¿Por qué? Porque no hay profetas. Y al no haber profetas, simplemente la iglesia no tiene visión hacia dónde va. Y esta está destinada a destruirse. Entonces, volviendo al tema, en la antigüedad o en el principio, está registrado tanto en la Biblia como en las otras escrituras que aquellos que tenían conocimiento de la interpretación de la astronomía podían saber con anticipación no solamente los eventos futuros, sino inclusive el nacimiento de Jesús. Y hoy en día, al tener en las iglesias usurpadores o supuestos pastores desempeñando una función que no les corresponde porque no tienen el llamado, simplemente la iglesia X, Y razón están ahí, no te enseñan ese conocimiento, ni siquiera te le dan la importancia, y ellos lo que hacen y transmiten es la ignorancia, cubriendo su ignorancia con un pasaje de la Biblia que dice que nadie sabe ni el día ni la hora, y que ni aun los ángeles del cielo lo saben, cuando la Biblia está repleto de señales y te los dice, y las 38 parábolas de Jesús te lo está repite y repite el día y la hora. Pero como sus ojos están cegados, no pueden comprender este tema. En fin, entonces estoy tratando de desarrollar un proyecto, el proyecto Yeshua 2033, donde el cual tengo que no solamente compartir ese conocimiento, sino sustentarlo, y sustentarlo de diferentes perspectivas. Por ejemplo, Nostradamus, él tenía una constelación, él ponía mucha atención en una constelación, y esta constelación se llama Ofiuco. Entonces Ofiuco es el 13º signo zodiacal. Entonces cuando tú te pones a investigar, por ejemplo, Ofiuco, el 13º signo zodiacal, que fue desplazado, que no es considerado en los 12 signos, y esto hace referencia y alusión a los 12 apóstolos, siendo Jesús el 13º apóstol, por llamarlo así, o el enviado, es lo mismo que Ofiuco. Entonces, en el libro perdido de Nostradamus, por ejemplo, Nostradamus ponía mucha atención a la constelación de Ofiuco, porque estaba relacionado con el tema del fin del mundo. Entonces, cuando tú te pones a investigar quién es Ofiuco, el portador de la serpiente, y qué significa la serpiente, sabiduría, entonces, y lo cotejas con la Biblia, esta te arroja, este análisis o investigación te arroja mucha información que incluso te lo da de referencia, te direcciona o hace referencia a varios pasajes de la Biblia, como cuando Moisés
por orden de Dios, levantó la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué dio? Sanidad. Entonces, cuando tú te pones a investigar, resulta que el hecho de que haya aparecido la 13ª constelación de Ofiuco justo encima de Sagitario y Escorpión, o sea, te está revelando el advenimiento tanto de Jesús como del anticristo. Porque los dos, tanto el anticristo como Jesús, hacen alusión al portador de la serpiente. Y esto lo ves en Éxodo, lo ves desde Éxodo hasta la muerte de Jesús en la cruz, venciendo así el veneno de la serpiente, o sea, la muerte. En fin, hay muchos matices, hay muchos estudios que se tienen que integrar a este proyecto Yeshua 2033, el fin del mundo o la segunda venida, porque también está el tema de Judá ben Shamuel, la profecía de los 10 jubileos del rabino alemán Judá ben Shamuel, donde él profetizó la reinstauración del pueblo de Israel y la ocupación del pueblo otomano sobre Israel y el inicio de la era mesiánica. Entonces hay mucho por compartir y lamentablemente estamos muy escasos de tiempo, y de recursos, en el sentido de que te faltan recursos, sí, computadora, discos duros, tiempo sobre todo, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, lamentablemente, a como nosotros podemos irle avanzando es que vamos compartiendo en mis redes sociales. Entonces, voy a integrar ese proyecto, estoy recabando la información para luego empezar a compartirla. Perdón. Porque es muy importante este tema, porque ya empezamos un ciclo de 7 años donde lo único que ustedes van a estar viendo en las noticias es que las cosas van a ir empeorando poco a poco hasta que se cumpla el ciclo de 8 años o el ciclo de la última semana de Daniel. Entonces, lo primero que hay que poner en orden es los tiempos. Una vez que tú sepas los tiempos, vas a entender el advenimiento, por ejemplo, de los vigilantes, sí, que ahorita es un boom en las redes sociales a través del supuesto cometa Atlas 3I Atlas, y eso no es más que el cumplimiento profético del regreso de los vigilantes, y eso solamente está registrado en los libros de Enoch, sí. Y tú, al no tener conocimiento de los libros de Enoch, ni el libro de los gigantes hallados en el desierto de Qumran, o los escritos de Nag Hammadi, pues no vas a comprender nada de lo que está aconteciendo en la actualidad y qué es lo que representa el hecho de que aparezca, sí, el tercer elemento interestelar, como lo es el Atlas 3I. Y nada más te vas a limitar en tu pensamiento, conforme a tu conocimiento de que Cristo viene. Pero lo que viene es aún muy delicado, muy fuerte, y toda iglesia que no tenga conocimiento, y más que conocimiento, que no tenga un ministerio de liberación o guerra espiritual, déjenme decirles que al no poseer el poder de Dios, no van a tener con
contrarrestar todo lo que viene, porque viene una guerra espiritual como nunca antes se ha visto. Entonces tengo que integrar tengo que hacer ese proyecto, lo tengo que integrar, tengo que hacerlo bien. Y bueno, voy a ver aquí. Ok, estoy haciendo este video de prueba y estoy checando si se ve bien. La computadora, porque pues bueno, mi teléfono celular se dañó, no tengo, estoy incomunicado, solamente pueden comunicarse conmigo a través de mi computadora, y al no tener celular, pues tengo la penosa necesidad de hacer ahora mis transmisiones a través de decenas de negocios en una de las peores crisis de su historia. Parece pueblo a través de no hay gente, la computadora. lo único que se ven son calles vacías, negocios cerrados. Ok, se ha detectado que el chat live no ha aparecido en la pantalla en los últimos 2 minutos. Usa un dispositivo móvil para ver los comentarios del chat live y el rendimiento del contenido en tiempo real. Ok, entonces tengo mucho trabajo. México actualmente está pasando por una crisis brutal. Estamos viviendo el séptimo día, que es equivalente al séptimo año. El séptimo año es equivalente a Jesús, Yeshua, y es un año en que Dios hace juicio a nivel mundial. Y después de cumplirse la fiesta de Yom Kippur, y aún durante la fiesta de Yom Kippur, empezaron antes, durante y después de la fiesta de Yom Kippur, y aún en la fiesta esta de Sukkot, se están viendo temas proféticos, se están cumpliendo temas proféticos, y cada fiesta, sobre todo las fiestas de otoño, Dios empieza a revelar sus planes. Como por ejemplo el pasado 9 de octubre, por ahí vi un video donde Israel con Hamas hicieron un tratado de paz y seguridad, que aunque por las últimas actualizaciones que vi, ya no se llevó a cabo ese acuerdo, lo rompieron y siguen en guerra. Pero lo que voy es de que el solo hecho de que eso sucediera en medio de las fiestas de otoño, o sea, y en Sukkot, a nosotros nos está anticipando lo que está por venir en el próximo año, de igual manera en las fiestas de otoño. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces 2024-2025 es un año de juicio, pero 2025 al 2026 es lo peor. ¿Por qué? Porque Jesús dio un código, una clave, y el código que él dijo fue de que en 3 días él iba a destruir ese templo y lo iba a reconstruir. Y resulta que el código 23 de septiembre te está revelando eso precisamente. 2022 para 2023, que fue la fecha de la aparición de la señal de Apocalipsis 12, se cumple un año. 2023 para 2024 se cumple el segundo año o el segundo día, y 2025 para 2026 se cumple el tercer día. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que en 3 días iba a destruir su templo y lo iba a volver a reedificar. Y eso para nosotros como cristianos nos está advirtiendo Jesús desde hace 2000 años
lo que iba a suceder en este año 2024, 2025, 2026. Entonces, este año es de juicio, pero este año concluye en el año 2026, 2025 para 2026. Es cuando se cumplen los 3 días que Jesús dijo o profetizó que iba a destruir el templo. Entonces nosotros sabemos que el templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, refiriéndonos al templo edificada por manos de hombres, y el templo al cual Jesús se refirió fue a su propio templo, su cuerpo. Entonces es una profecía, es un código que aplica para este tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos más que advertidos de que el año 2026 va a ser un año que tenga que ver con la restauración del tercer templo y su destrucción. Entonces este año, este octavo año, es un año de juicio. Empezó en el año 2024, finaliza este ciclo 2025, pero lo peor está por venir en el siguiente año 2026. Entonces del año 2026 se cumplen los 3 días que Jesús profetizó que iba a destruir el templo. Y curiosamente, el 9 de octubre, dentro de las fiestas de Sukkot, sí, se firma un tratado de paz y seguridad entre Israel y el grupo Hamas. Entonces esto a nosotros nos da una idea, ¿sí? Una confirmación antes que nada de que los juicios empiezan una vez que se celebra las fiestas de otoño y finalizan el siguiente año. ¿Por qué? Porque en marzo es cuando los romanos se preparaban o agendaban las guerras que iban a desarrollar durante el año. Entonces de marzo en adelante es una temporada o un tiempo en que históricamente los romanos se iban a la guerra, y eso está registrado, lo tengo registrado en uno de mis carteles, y Dios nos está anticipando de lo que viene, de las cosas que están por venir el próximo año. Dios nos los está anticipando en estas fiestas de otoño. Por eso son fiestas solemnes o tiempo para reunión, sí, donde Dios quiere a toda la iglesia reunida para entregarles mensajes. Y los mensajes que Dios nos está entregando son precisamente las noticias que están transcurriendo o sucediendo en medio de las fiestas de otoño. Entonces nosotros ya tenemos una idea de lo que viene el próximo año, y es precisamente eso, el tratado de paz y seguridad que coincide con la destrucción del templo al tercer día que profetizó Jesús en la Biblia. Entonces son muchas cosas. Voy a checar el video en vivo. Son muchas cosas que hay que hacer. Hay que hacer carteles, hay que extraer videos, hay que documentar bien la información para que podamos transmitir, no solamente con la Biblia, sino con todo el conocimiento que tenemos en las diferentes áreas, ¿sí? O temas o perspectivas, para que no tanto los pastores tienen su propia agenda y bueno, Dios le pedirá cuenta a ellos. Recuerden que yo pertenezco no al sistema religioso mundial de la bestia, sino que yo pertenezco, estoy fuera del sistema de la bestia 666, es decir, que yo no pertenezco a la iglesia que está sujeta al gobierno de la bestia por medio del Concilio Mundial de Iglesias. Yo no pertenezco a eso, yo soy, así como Elías y así como Jesús, independiente, por el cual Dios nos usa de manera diferente, tanto en el área de profecía como en el área de liberación.
o guerra espiritual. ¿Por qué? Porque este canal o esta cuenta de TikTok no solamente vas a encontrar temas referente a profecía, sino que vas a encontrar también testimonios de los casos que he ministrado, liberación contra personas, a favor de personas que son víctimas de trabajos de brujería. Entonces, este no es cualquier canal, no es un perfil cualquiera, sino que aquí sí hay manifestación del poder de Dios, aquí sí hay conocimiento, y hay conocimiento porque estamos precisamente fuera del gobierno de la bestia, fuera de su sistema de control o manipulación de las iglesias. Estamos fuera de eso. Entonces voy a chequear el volumen. Ok, estoy checando. Este video solamente es de prueba porque estoy checando si puedo hacer videos en vivo aquí en TikTok a través de mi computadora. Estoy checando aquí si se escucha bien mi voz aquí en TikTok a través de mi computadora. Estoy checando aquí. Sí. Ok, ya chequé, si se escucha bien. Ok, ya chequé, si se escucha bien. Bien. Entonces volvemos al video en vivo. Estoy haciendo lento, pero lo estoy haciendo, y la integración o la recabación del conocimiento o información que hemos acumulado los últimos 7 años. Tengo que irme a mis cuentas de Facebook y extraer la información que en su momento se me reveló, y eso junto con la información actual hay que integrar un estudio para elaborar el proyecto, sus diferentes matices, temas, y así hablar ya del proyecto Yeshua 2033, que habla acerca del fin del mundo, la fecha en que Él viene conforme a la Biblia, y aún conforme a las otras escrituras, y aún conforme a la interpretación de las otras profecías, como por ejemplo el libro perdido de Nostradamus. El libro perdido de Nostradamus habla de Ofiuco, y resulta que la 13ª signo zodiacal, o sea, Ofiuco, prácticamente te está advirtiendo el tiempo, la fecha del nacimiento del anticristo, pero también te está anunciando el advenimiento de Jesús. Entonces es un tema muy delicado, muy complicado de exponer, porque obviamente la iglesia no está preparada para estos temas, lamentablemente. Y cuando una iglesia no está en la misma frecuencia o preparada o no tiene el conocimiento, pues a nosotros se nos complica más, nos da más trabajo. Tenemos que hacer más trabajos, más estudios, más videos, más carteles para dar a entender bien lo que estamos tratando de transmitir, o el conocimiento que estamos tratando de transmitir, con la intención de que la iglesia entienda en qué tiempo está, hacia dónde va y por qué razón debe prepararse. Debe provocar el poder de Dios para que el poder de Dios se manifieste en la iglesia, porque lo que viene es algo muy fuerte y delicado, y todo aquel que no entienda estos temas pues estará confinado a prevalecer en una iglesia donde no hay ni unción ni poder, y lo peor de todo, no hay conocimiento. Entonces el proyecto Yeshua 2033, en el cual estoy trabajando ahorita en mis tiempos libres, ese programa o ese proyecto voy a tener que empezarlo a compartir, y va a salir mucha información que si tú que me ves
tienes el llamado, así como yo, de liberación, guerra espiritual o de profecía, y fuiste procesado los últimos 7 años y Dios te reveló misterios, secretos, sí, debes de ir comprendiendo que es el tiempo en que la iglesia debe estar alerta, con sus vasijas llenas de aceite, porque hemos empezado un ciclo de 7 años donde el octavo día o el octavo año Dios nuevamente va a volver a hacer juicio. Y en este ciclo de 7 años que está registrado en el Daniel capítulo 12 como la última semana de las 70, al cumplir Israel 77 años como nación de independencia, se inicia un ciclo y la iglesia debe estar preparada para los próximos 7 años que vienen, y sobre todo para este año 2025, porque representa el inicio de la tribulación con el tema de la restauración de el tercer templo de Jerusalén, justo en medio de la firma de tratado de paz y seguridad. Entonces lo que viene no es nada fácil de digerir. Y si tú que me ves estás en una iglesia donde no te revelan conocimientos, estudios, sobre todo estudios, y menos aún no tienen el poder de Dios manifestado en ellos, no tienen videos, no tienen casos, testimonios de los casos que han ministrado liberación y guerra espiritual, manifestando el poder de Dios y así lograr ganarse el título de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios debe manifestar las señales, y una de ellas es echar fuera demonios. Si estas iglesias en la que si tú estás en esta clase de iglesia donde no hay nada, ni poder, ni unción, ni autoridad, ni revelación, ni profecía, ni maestro, ni evangelista, ni los 5 ministerios, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo, y lo estás perdiendo ya no es el tiempo de perder tiempo. Ya no es, el tiempo se acabó, como a mí me dijo el pasado 21 de junio, a través de un evangelista, Dios, cuando me dijo que el tiempo se acabó, que me acercara más a Él. Y desde entonces me he acercado un poco más a través de mis redes sociales y le he publicado cosas que antes las tenía reservadas solo para mí. Bueno, hice este video con esa intención, llevo 36 minutos y si no hay ninguna pregunta, voy a concluir este video en vivo para seguir recabando la información, editando carteles y así empezar a hacer los estudios o integrar el proyecto Yeshua 2033. Todo aquel que tenga el sentir o el llamado o se identifique con este proyecto y que tenga hambre, no tanto por saber el retorno del Mesías, sino que tenga hambre de conocer los misterios y que anhela el regreso del Mesías, más que saber la fecha o los tiempos, que eso está en la Biblia, en lo que vamos a revelar. Todo aquel que tenga el deseo de que Jesús regrese a poner justicia, a hacer justicia, y anhele el regreso de Jesús, todo aquel que tenga ese mismo sentir que yo, que está cansado de todo esto que estamos viviendo, al menos aquí en mi país, México. Si tú eres de aquellos que claman justicia y esperan el regreso de Jesús, puedes acercarte. Puedes acercarte y puedes compartir lo que Dios te haya revelado, y aquí se va a hacer público y se va a compartir
para que todos aquellos que andamos en la misma frecuencia lo sepan. Me metí al TikTok y volví a reconfigurar todo y me dije voy a meterme nuevamente al TikTok y voy a empezar a compartir, pero voy a empezar a compartir conocimiento de lo que yo sé, de lo que Dios me ha revelado, solamente y específicamente para un cierto grupo de personas, es decir, para gente como yo, es decir, no solamente para personas como yo que Dios nos usa en liberación, guerra espiritual, no solamente en eso, no solamente para esa clase de personas, sino también para personas como yo que Dios nos utiliza para profetizar. Y no solamente eso, sino que este canal de TikTok, esta cuenta de TikTok, lo volví a reestructurar para compartir conocimiento, sabiduría, estudios para personas que son como yo, como que son descodificadores de la Biblia. Específicamente descodificadores. Si tienes conocimiento que la Biblia hay un código oculto y es conocido en el mundo como códigos de la Torá o códigos de la Biblia, donde Dios se mueve a través de códigos numéricos, a través de la gematría y a través de todo eso que no tiene nada que ver con lo que la iglesia indocta relaciona con numerología, nada que eso. Hay rabinos que se dedican toda su vida a extraer, a analizar, a revelar, sí, conocimiento a través de las letras hebreas de la Torá. A eso me refiero. Si eres una persona que Dios te ha dado el don o la habilidad para descodificar la Biblia, y Dios te revela los misterios que hay ocultos en la internet de conexión. Si eres una persona, tengo problemas de conexión. Si eres una persona como yo, este es tu espacio, este canal, esta cuenta está reservado solamente para descodificadores, para profetas, para personas que Dios le ha dado el entendimiento de la importancia del bastón de mando, por ejemplo, lo que significa no solamente en la Biblia, sino en los libros de Enoch también, sino que también tiene importancia y un significado en lo que el anticristo va a hacer con el bastón de mando, que es prácticamente lo que está haciendo el gobierno de nuestro país, México, donde ha injertado el paganismo a través del bastón de mando en el gobierno, y no solamente en el gobierno, sino en la Suprema Cámara de Justicia, por ejemplo. Y hoy en día, lo que se hizo el pasado 1 de septiembre de este año 2025, hoy en día 11 de octubre de 2025 estamos viendo los frutos de poner gente indocta, sin conocimiento, pero con bastón de mando, que representa el paganismo o a los dioses de aquí de México. Hoy en día estamos viendo los frutos de haber puesto gente sin conocimiento, sin preparación, sin sabiduría en un cargo tan delicado como es la impartición de justicia. ¿Me explico? Entonces, si tú eres de esa clase de personas que Dios te ha revelado la importancia del bastón de mando y lo que representa cuando Dios constituyó a Moisés como Dios delante de Faraón, si tú entiendes todo el trasfondo del bastón de mando y entiendes lo que Dios está revelando a través de los bastones de mando consagrados al paganismo aquí en México, no solamente del expresidente, sino de la actual presidenta de aquí de México y de los integrantes de la Suprema Cámara de Justicia aquí en México. Si tú comprendes eso y tienes el conocimiento y sabiduría, no solamente de la Biblia, sino de las otras escrituras, créeme que este es tu espacio. Entonces, voy a checar los comentarios. Y voy a
finalizar este TikTok Live. Solamente lo hice como de prueba para ver si podía hacerlo. Ok, ya veo que sí. Bueno, ahorita voy a volverlo a checar. Así que eso es lo que viene. Esto es lo que viene en los próximos días. Todo aquel que quiera ser parte de este proyecto puede sumarse a este proyecto, porque necesitamos más gente con conocimiento, porque hay un ejército enorme de gente que no lo tiene, y luchar contra un ejército sin conocimiento, por no decirle ignorantes, es muy desgastante, y hay que prácticamente darles el conocimiento como si fuera papilla, como si fuera alimento para bebé, para que lo puedan digerir. Y eso para nosotros significa mucho trabajo, mucho estudio, muchos carteles, muchos videos, para que la gente lo pueda atrapar o entender. Y en cierta manera tenemos consideración, porque de ahí Dios nos sacó y Dios nos ha mostrado el nivel de conocimiento que hay en las iglesias o de los pastores y sus iglesias que forman parte del Sistema Mundial de la Bestia 666 a través del Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, al nosotros tener ese conocimiento, entendemos la gran necesidad que hay en las iglesias de este proyecto. Entonces, espero yo comprar todos los materiales para hacer los estudios, comprar los equipos, y pues nos quedan menos de 7 años, jóvenes. Nos quedan menos de 7 años, mucho menos. Este año, el tiempo se acabó. Cuando Dios dice el tiempo se acabó, aún lo estoy tratando de meditar y comprender a qué se refiere exactamente. Pero el tiempo ya se acabó, ya se acabó. Es decir, que todo lo que estaba detenido en pausa, que dice el libro de Apocalipsis y aún los escritos del Antiguo Testamento, esa pausa que había, que se le llama gracia, ya se quitó. Y se quitó, esa pausa se quitó cuando Israel cumplió 77 años de rebeldía o de independencia. Porque hay que recordar que la independencia o la celebración o la fiesta de independencia representa para Dios rebeldía o haber rechazado el reino de Dios, o haber rechazado a Dios como rey en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento haber rechazado a Jesús como su rey. Entonces, el código 70 veces 7 finalizó o caducó al cumplir Israel 77 años como nación en este año 2025, el día de su independencia. Entonces, todo lo que estaba detenido en las escrituras, en Apocalipsis y en los libros de Daniel, eso empieza nuevamente el reloj a avanzar. Entonces tenemos menos de 7 años, porque el 8º año es para juicio, y tenemos muy poco tiempo para tratar de darles a entender a ustedes lo que viene. No son cosas bonitas, son cosas desagradables. Pero vienen tiempos de gloria para los que se van a quedar, para los 144,000 sellados, que van a ser liderados por los 2 testigos y que van a contender en medio de la tribulación contra
el anticristo. O sea, vienen cosas muy, muy interesantes para nosotros que somos usados para el tema de liberación y guerra espiritual. Pero si tú estás en una iglesia muerta, sin unción, sin poder, sin manifestación de Dios, ¿cómo Dios te va a usar a ti en esa última cosecha, donde la gloria de Dios se va a manifestar a través de sus profetas o intercesores en la guerra espiritual? Todavía falta hablar acerca de los profetas que Dios ha llamado, y cuando Dios ha llamado, Dios les ha cambiado el nombre. Todavía falta compartir o tocar ese tema de los profetas que Dios llamó y les cambió el nombre, y son los profetas que Dios va a utilizar para la última cosecha, donde se va a palpar cara a cara, o se va a confrontar cara a cara al enemigo. Y todo aquel que no tenga la honra de parte de Dios para manifestar su poder, muy probablemente salga muy mal herido. Entonces, ¿sí entiendes lo que quiero darte a entender? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Uno de mis nombres es Moisés, por el cual Dios me llamó. Y Moisés lo que hacía era llamar a su pueblo, el de Dios, para que se prepararan para el advenimiento o el descenso de Dios a la tierra. Entonces, parte de eso es en parte una de las cosas que tengo que hacer en mi canal: llamar o invocar a todos aquellos que tienen el llamado de parte de Dios para esta última gran cosecha, y deben estar preparados para lo que viene. Si Dios te dio un don o varios dones espirituales, si Dios te entregó varios dones espirituales o un don, tu deber en estos últimos 7 años debió haber sido la de desarrollar ese don. Por ejemplo, en mi caso, Dios me ha enseñado a manejar el aceite de olivo, que representa la sangre de Jesús. Bíblicamente, Dios no puede ser invocado si tú no tienes la sangre de Jesús. Es decir, que si tú no estás ungido o no tienes el aceite que representa la sangre de Jesús, Dios no puede ser invocado. Así lo enseñan las Escrituras. Entonces, poniéndote como ejemplo mi caso o mi llamado, tú debiste haber desarrollado estos últimos 7 años tus dones. Tú debiste haber desarrollado en estos últimos 7 años, que equivale a un ciclo que finalizaron este 2024 para ese 2025, tú debiste haber desarrollado tus dones para que Dios te suba de rango y pueda utilizarte en la última cosecha, donde va a haber confrontación de poder. Entonces, ese es uno de mis esa es una de mis asignaciones: recabar o invocar a todos aquellos profetas u hombres de Dios que ha llamado o ha preparado o ha instruido Dios para conformar un grupo de profetas con la asignación no solamente de profetizar, sino la de interceder. Y aquí entra el ministerio de liberación. Entonces, ese es uno de mis llamados, conforme a uno de mis nombres. Entonces, hay mucho por hacer, mucho trabajo por recabar, mucha información por recabar, mucho trabajo por hacer. Y este video solamente lo hice de muestra, solamente lo hice de prueba, para este video solamente lo hice de prueba
para ver si aguantaba o soportaba mi computadora el TikTok Live, porque está saturada. No, me le quedan como 10 gigas de espacio de 1 terabyte de disco duro. Voy a leer este comentario. Juan Roberto Bejar Varas dice: eso ya pasó, Dios reside dentro de nosotros. Sí, pero el hecho de que Dios resida dentro de nosotros, nosotros tenemos la obligación de que eso que reside en nosotros sea emanado de nosotros. Lo dicen las otras escrituras, lo enseña la Biblia. No basta con que Jesús viva en mí, sino que eso que hay en mí tiene que fluir, tiene que salir, tiene que ser emanado o tiene que ser manifestado al mundo. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, o nosotros los intercesores, cuando nosotros como intercesores estamos atendiendo un caso de liberación o guerra espiritual contra trabajos de brujería, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros emanamos el Cristo que hay dentro de nosotros, o sea, Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús sale emanado y se manifiesta. Y al manifestarse Jesús que vive dentro de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Hay liberación. Entonces no basta con que vayas a la iglesia, no basta con que te bautices, no basta con que te perfecciones, no basta con que te purifiques, no basta con que te sepas la Biblia de A a la Z, no basta con que sepas la Biblia en diferentes idiomas, no basta que aún te la aprendas en el idioma hebreo, no basta con que sepas gematría, no basta con que sepas descodificar la Biblia, sino que tu principal función es la de manifestar el Cristo que hay dentro de ti. Porque cuando Cristo se manifiesta a través de ti, ¿qué es lo que pasa? Hay liberación. Entonces no basta con que Cristo viva en ti, sino hay que emanarlo, hay que manifestarlo. Y cuando Jesús se manifiesta, por lo general lo hace, es cuando hay la presencia del maligno. Y eso lo digo por experiencia propia, porque hay varios casos donde con el solo hecho yo de estar presente o delante de una persona, sin hablar de Jesús, sin hablar de la Biblia, sin tocar temas religiosos o bíblicos, con el solo hecho de yo estar presente delante de una persona que está siendo oprimida por trabajos de brujería sin yo saberlo, a esta se le empieza a remover o a manifestar la brujería o el daño que hay en ella. A eso me refiero. No basta solo con que Cristo viva en mí, no, sino que hay que trabajar. Y todo esto que está sucediendo a nivel mundial este año octavo, donde al menos aquí donde yo estoy, estamos pasando por un año karmático, donde prácticamente se está estrangulando al pueblo económicamente. A nosotros se nos da a entender que tenemos ya el tiempo cancelado o cumplido para dejar de hacer lo que estábamos haciendo como hombres naturales y empezar a trabajar para los asuntos de Dios o para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos por entrar y ahora ya entramos a la última semana de las 70. Entonces, nada de esto es casualidad. Y hay que recordar que en el libro de Hechos tuvieron que pasar 8 capítulos para que los discípulos de Dios cumplieran con su asignación. Es decir, que en el 8º capítulo, o hasta que pasaron 8 capítulos u 8 tiempos,
los discípulos obedecieron a Jesús de ir y evangelizar al mundo. Y eso lo hicieron por medio de una persecución. Entonces Dios provoca la persecución de los apóstoles o de la iglesia para que cumplan con su asignación. Y este año, 2025, es un año octavo, es un año de juicio.